Hola a todos, mi nombre es Felipe Elgueta y voy a ser su ayudante este año del curso Diseño Sismo Resistente. El primer ejercicio que vamos a ver hoy día va a ser una serie de ejercicios en verdad, pero la idea es que ustedes vean el video em, y vayan replicando si es posible las cosas que vamos haciendo y cualquier duda me pueden ir preguntando, ¿ya? Pero la idea es que con todo lo del video les quede súper claro todo lo que vamos a ver a nivel conceptual hoy día. Lo primero, tenemos un par de ejercicios en el software SMAT Studio o SMAT Solver, que es un tipo de MATCAD en el que uno puede hacer cálculos y documentar esos cálculos, y el software es gratuito. Si ustedes quieren, pueden ocupar este, pueden ocupar algún otro, decisión suya. Primero, entonces, nosotros nos dicen que suponga que ocurre un evento con un foco a 80 kilómetros al oeste de Valparaíso. Nos piden estimar el tiempo que demorarían las ondas S y las ondas P en llegar a Valparaíso y Santiago y nos dan las velocidades tanto de las ondas P de cuerpo como las ondas de corte S. De 5 kilómetros por segundo para las ondas P y de 3 kilómetros por segundo para las ondas S. Nos dicen que si se emite una alerta nacional 10 segundos después de que lleguen las ondas P a Valparaíso, que son las más rápidas, estima el tiempo entre la alerta y la llegada de las ondas S a Santiago, que son más lentas y son las más destructivas. Y bueno, ahí tenemos los datos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros nos vamos a ir a Google Earth, porque nos dicen, suponga que ocurre un evento con un foco 80 kilómetros al oeste de Valparaíso. Entonces, nos vamos a Google Earth, que también software gratuito, y ustedes pueden, yo ya lo tengo guardado ahí, pero pueden localizar Valparaíso. Pueden buscarlo acá al lado, si no. ¿Ya? Entonces, Valparaíso, ahí yo dejé una posición. Déjenme apagar esto. Ahí está. Dejé con esta herramienta de aquí, ustedes pueden anotar una posición y lo pueden ir moviendo. ¿Ya? Yo esa marca de posición ya la dejé con Valparaíso. Entonces nos dicen que a 80 kilómetros al oeste. El oeste está hacia la izquierda, ya que el norte está hacia arriba. Entonces, medimos con la herramienta regla desde desde Valparaíso hasta... Uy, no funciona esto. Ahí está. Al oeste, hacia la izquierda, tenemos ahí más o menos 80 kilómetros. ¿Ya? Donde tenemos guardado fosa. Lo dejo guardado. Este lo voy a poner foco. Cambiar nombre y le vamos a poner foco. Para que nos quede guardado. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos 80 kilómetros hasta ese punto. Entonces nosotros sabemos que, dado que las ondas P y y las ondas S, la velocidad la conocemos, 5 kilómetros por segundo y velocidad de 3 kilómetros por segundo, lo podemos partir. Tenemos, primero, cuánto es la distancia entre el foco y Valparaíso. Necesitamos también saber cuánto es la distancia entre el foco y Santiago, porque nosotros nos piden estimar cuánto se demoran las ondas S en llegar a Santiago, cuánto tiempo después de que se dio la alerta. Entonces nosotros calculamos también, marcamos Santiago, ahí está Santiago, vemos la distancia entre estos dos puntos, entre el foco y Santiago, tenemos aproximadamente 176 kilómetros, ¿ya? 176 entre el foco y Valparaíso, 80, y entre Valparaíso y Santiago, si necesitamos la distancia, ay, déjenme borrar esto, ahí sí. Si necesitamos la distancia, si entre Valparaíso y Santiago, tenemos aproximadamente 104 kilómetros, ¿ya? Entonces nosotros, aquí, de ahí se sacaron esas distancias. 80 kilómetros entre Valparaíso y un punto al oeste. Entre Valparaíso y Santiago, 100, 104 kilómetros, obviamente esto es muy a grosso modo. Y entre el Foco y Santiago, 176 kilómetros. Medido igual con Google Earth, como les comentaba. Entonces aquí anotamos distancia a Valparaíso, distancia a Santiago, del Foco a Valparaíso, del Foco a Santiago y de Valparaíso a Santiago, 100 kilómetros. Con las velocidades, entonces nosotros podemos calcular cuánto se demoran las ondas P en llegar a Valparaíso con la distancia entre el foco y Valparaíso dividido en la velocidad de las ondas P. Son 16 segundos. Si hacemos lo mismo con las ondas P para Santiago, 35,2 segundos, que es la distancia hacia Santiago dividido en la velocidad de las ondas P. Podemos hacer lo mismo con las ondas S, que tiene otra velocidad, ¿cierto? V sub S. Entonces son 26,7 segundos y las ondas S en llegar a Santiago, 58,7. Nos preguntaron,
¿Cuánto tiempo si se emite una alerta nacional? 10 segundos después de que lleguen las ondas P a Valparaíso. ¿Cuánto se demora? O sea, estima el tiempo entre la alerta y la llegada de las ondas S a Santiago. Pues las ondas P son más rápidas. Entonces, llegan primero las ondas P a Valparaíso, ellos emiten una alerta 10 segundos después. ¿Y cuánto se demorarían las ondas S, que son más lentas, en llegar a Santiago? Eso lo pueden sacar directamente restando. ¿Cuánto se demoran las ondas S en llegar a Santiago? Menos el tiempo de alerta, menos el tiempo que se demoran las ondas P en llegar a Valparaíso, menos el delta de tiempo ST1, eso cuánto se demoraron en hacer la alerta, que eran 10 segundos. Y lo tenemos anotado. Entonces, si hacen eso, son 32,7 segundos que se demoraría en llegar. ¿Cuánto tiempo después de preparación, por así decirlo, se tiene entre que se detectaron las ondas P en Valparaíso, con el delay que tuvieron en darse cuenta, y cuánto se demora en llegar las ondas S a Santiago? El segundo ejercicio que tenemos hoy día es más o menos similar, pero son los mismos conceptos. La idea es que nos preguntan, tenemos un registro, más bien dicho, ¿ya? Tenemos un registro sísmico donde aquí se nota las ondas P y después las ondas S, que son las que normalmente tienen más energía, y nos dicen que desde este foco, que no sabemos dónde está, tomaron un registro de aceleraciones en Rancagua y en Chillán. Entonces nos dicen primero, ¿cuánto se demoró? ¿Cuánto fue la diferencia de tiempo entre las ondas P y las ondas S? Porque ¿a qué se refiere esto? Porque se parte a registrar el registro sísmico. Uno no tiene idea cuándo fue que partió, ¿cierto? Solo se sabe que en cierto minuto parten las ondas P y cierto tiempo después las ondas S. Y esa ventana de tiempo la miden y la guardamos como TSPR, 26 segundos, que se demoraron para un registro medio en Rancagua, se demoraron 26 segundos más que las ondas P en llegar las ondas S. Se hizo lo mismo en Chillán y fueron 45 segundos. Nosotros sabemos que por el tipo de suelo en el lugar, se asume, la velocidad de las ondas P, 6 kilómetros por segundo, y la velocidad de las ondas S, 3,5 kilómetros por segundo. Y la pregunta es, solo con esta información, ¿dónde está el foco? ¿Dónde es posible que esté el foco? ¿Cómo hacemos esto? Nosotros dada esta diferencia de tiempo, nosotros podemos calcular la distancia desde Rancagua, del foco desde Rancagua, con esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá sale, la pueden hacer ustedes si quieren para comprobar, pero sale de calcular, por ejemplo, cuánto se demoran las ondas P en llegar a Rancagua. Si arman una variable que sea, no sé, distancia foco Rancagua y calculan con las ondas P, lo dejan como incógnita y hacen lo mismo con las ondas S. Y dada que la distancia al foco hacia Rancagua es la misma, da lo mismo si estoy midiendo las ondas P o las ondas S, despejan ese T sub R y llegan a esta ecuación de acá. ¿Ya? Pero si hacen eso, van a llegar que la distancia de Rancagua son 218,4 kilómetros desde el foco hacia Rancagua, sin saber dónde está el foco. Pero, y además digo que la distancia desde Chillán son 378 kilómetros. Lo mismo. Entonces, si nosotros, con eso mismo, nos vamos al Google Earth. Voy a buscar Rancagua primero. Ahí está Rancagua. Ya, si lo alcanzan a ver ahí. Rancagua. Entonces yo, en Rancagua, voy a crear un círculo. Un círculo con centro en Rancagua y de radio, se me olvidó, 218,4 kilómetros. Un poco más, ¿cierto? 200, pero un poco, 218,4 kilómetros. 18,4. Ya, ahí. Guardar, guardar. Ya, ahí tenemos esto. Desde Rancagua, 218,4 kilómetros hacia afuera. En cualquiera de estos puntos de este círculo que estoy mostrando acá, se puede haber generado el foco. Entonces, si hacemos lo mismo ahora, con la distancia desde Chillán, que tenemos 378 kilómetros, nos vamos a buscar a Chillán, que está ahí,
Chillán, lo marcamos con el círculo, vamos a hacer lo mismo. Marcamos, ¿cuánto era? 378 kilómetros. 378, 378 ya, punto 15. Guardamos, guardamos, tenemos este otro círculo. En cualquiera de estos puntos se puede haber generado el sismo. Y cada uno de estos puntos está a 378 kilómetros hacia Chillán. ¿Qué pasa? Este fue el mismo sismo, por lo tanto, el punto se tiene que repetir tanto para este círculo como el círculo de abajo. Y de esos dos, los únicos que se repiten son este punto de acá y este punto de acá. Entonces, tenemos estos dos lugares que se puede haber generado el sismo y lo más probable es que ese sismo se haya generado en la fosa de la placa de Nazca con la placa sudamericana, porque ahí es la mayoría de los sismos subductivos de Chile. Pero eso, entonces con esta herramienta de Google Earth podemos a nivel conceptual ocupar estimaciones que se hacen para esto. Cualquier duda que tengan, la idea es que ustedes después me pueden preguntar por interno, por correo, como quieran. ¿Ya? Pero la idea es que vayan replicando en lo posible estas cosas. Lo siguiente que tenemos un ejemplo. Aquí está. Ya. Segundo ejercicio. Tenemos un marco plano que corresponde a una estructura industrial típica de acero y tenemos un registro sísmico que es compatible con el decreto 61 de Constitución 2010. Y nos solicitan determinar lo siguiente. Este es el terremoto del 2010 en Constitución. Primero tenemos este marco, ¿ya? Marco con altura, vanos de 4 metros, o sea, alturas de 4 metros y vanos de 6 metros, 4 vanos, 3 pisos, con columnas en su eje fuerte y n 25 por 46,6 empotradas en su base, con conexión de momento con las vigas, que son en los dos primeros niveles y n 25 por 37,1 y en el nivel superior, ya que tienen menos carga normalmente, y n 20 por 30,6. ¿Ya? Cada una, bueno, un marco de momento con conexiones a momento en cada uno de estos niveles. Nos piden determinar la matriz de rigidez y masa de esto. Obviamente, nosotros podríamos armar la matriz de rigidez y masa. La matriz de masa nos dicen, obviamente, qué masa considerar y cómo distribuirla. Eso es parte de los datos que nos dan, obviamente. Pero para la matriz de rigidez, nosotros podríamos hacerlo claramente con todas las herramientas de análisis estructural, armar la matriz con el método de análisis directo, lo que quieran, pero ya que tenemos software comerciales y es lo que se hace normalmente en la práctica, les voy a enseñar un truco para sacarlo con eso. Bueno, como masa sísmica, nos piden considerar el 100% del peso propio, el 100% de peso de equipos, 50% de la sobrecarga en la plataforma de equipos mayores y 25% de la sobrecarga de plataforma equipos menores. Y algunas consideraciones, por ejemplo, las conexiones de momento en las conexiones bicolumna, bases de columna empotradas, un módulo de elasticidad del acero 2040 kilos por centímetro cuadrado, o sea, un acero A36, o cualquier acero en verdad. Las barras que son axialmente rígidas y flexuralmente flexibles. Con eso, axialmente rígidas, ¿qué nos quieren decir? Em, que tenemos 3 grados de libertad. O sea, este punto no puede bajar porque esta barra es axialmente rígida. Entonces este punto solo se mueve hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo no. ¿Ya? O sea, hacia arriba tampoco, perdón, solo hacia los lados. ¿Ya? Nos dijeron que las barras son axialmente rígidas, por lo tanto, lo que se mueve este punto es lo mismo que lo que se mueve este punto. Por lo tanto, cada nivel tiene un grado de libertad, que es la simplificación que normalmente uno hace al hablar de diafragmas. Entonces tenemos un grado de libertad en este nivel horizontal, otro acá y otro acá. No tendremos, ¿dónde están las flechas? Tendremos grado de libertad así. Y cambiémosle el peso para que se vea. Ya, bien grueso. Tenemos ese punto que se mueve así, ese nivel que se mueve así, ahí sí, y ese nivel que se mueve así, con un grado de libertad que lo podemos concentrar al centro. Vamos a decir que es este circulito de acá al medio, nuestro grado de libertad. Entonces, esto es un oscilador de 3 grados de libertad. Ahí ya podemos simplificar obviamente mucho el problema, ¿ya?
Las... ¿Qué más? Ya, eso lo vamos a ver después. Entonces, esto del SAP 2000, o sea, no lo vamos a ocupar nosotros en el curso. Si alguno de ustedes quiere ocuparlo, sabe ocuparlo por algún que lo hizo en algún otro curso, todo es libre de hacerlo, pero les muestro nomás a la rápida que solo vamos a definir los grados de libertad, ya que nos dijeron que hagamos un análisis plano, solo en UX, ¿cierto? UX, UZ, RI, o sea, desplazamientos horizontales, desplazamientos verticales y rotaciones dentro del plano. Eso es para, porque si no, cuando modelemos esta cosa en algún software, sea 2D o 3D, lo que sea, y nosotros queremos las formas modales, todo en el plano, no fuera del plano. Entonces, con eso restringimos a que todo lo que sea los movimientos, estamos todo considerando dentro de este plano que estamos viendo. Em, bueno, después definen el tipo de material, que es A36, con un modo de elasticidad de 2040, que en verdad es lo único que vamos a ocupar ahora. El peso, tal vez, sí, 7.850 kilos por centímetro, o sea, kilos por metro cúbico. Em, para considerar las barras numéricamente rígidas en su dirección axial y despreciar esas deformaciones por corte, se corrigen las propiedades. Entonces, a todos los elementos que se modelaron con esto, se les multiplicó su rigidez axial por 1000. Entonces eso es prácticamente rígido, numéricamente rígido, ¿cierto? Porque no podemos ponerle infinita rigidez. El área de corte, para no tener deformación por corte, ahí está, se considera como cero en las dos áreas, en las dos direcciones, perdón, en dos y en tres. Eso, eso. Entonces, nosotros aquí tenemos la estructura modelada, ¿ya? Con los elementos IN20 por 30.6 arriba, IN25 por 37.1 y las columnas IN25 por 46.6. Ahí pueden ver que está en su eje fuerte, ¿ya? No importa mucho ahora, pero les muestro las cargas que se consideraron. Con lo que les dije arriba, salieron ciertas cargas, que, por ejemplo, si alcanzo a ver bien, son, sí, 1.2 toneladas, ¿cierto? Bueno, sí, están toneladas, 1.2 toneladas en cada nodo, o sea, más bien dicho, 0.6 toneladas eh, a repartir por cada mitad de viga. O sea, esta viga reparte 1.2 toneladas, por lo tanto reparte 0.6 acá y 0.6 acá. Esta viga hace lo mismo, por lo tanto reparte 0.6 acá y 0.6 acá. Ya teníamos un 0.6 acá, por lo tanto 1.2. ¿Ya? Áreas tributarias. 0.6, 0.6, 0.6, 1.2 en todas partes. ¿Ya? Después es el peso propio de plataforma. Peso propio de grating también tiene otras cargas. En este caso coinciden. Peso propio de los equipos son equipos que están a nivel de abajo, 25 toneladas en estos nodos. ¿Ya? Y en el marco modelado en 3D, ahí se ve. Las sobrecargas, lo mismo en las dos plataformas inferiores. La sobrecarga mayor, 9.6 toneladas en cada nodo, y se repiten los nodos del medio. Sobrecarga menor, después sobrecarga eh, distribuida en las vigas de 1.6 toneladas, sobrecarga menor en el techo, también ahí están los valores, y sobrecarga menor arriba. Entonces, si vemos las reacciones de todo esto, nosotros tenemos que peso propio de los elementos, 7,4 toneladas, esto es para tener un orden de magnitud, ¿ya? Peso propio de plataformas, 14.4 toneladas, grating, 14.4, peso propio de los equipos, 100, la sobrecarga, ya, el total de la sobrecarga, 230.4, el total de la sobrecarga menor, 57.6. Y nos dijeron que el peso sísmico era esta suma de acá, el peso propio de los elementos más el peso propio de la plataforma, más el peso propio del grating, más el peso propio de los equipos, más el 50%, 0,5 de la sobrecarga mayor, más el 25% de la sobrecarga menor. Todo eso nos da una masa sísmica de 265,82 toneladas fuerza. Y aquí en el software, o sea, nosotros lo calculamos a mano y así le decimos al software que haga lo mismo. Le digo, ¿cuál es la masa? ¿Cierto? Le digo que es peso propio de la plataforma, grating, equipos, 50% de la sobrecarga mayor, 25% de la sobrecarga menor y eso. Y aquí tenemos las formas modales.
Forma modal uno, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y cuarto periodo. ¿Ya? Los periodos igual terminan siendo verticales, estos dos de acá. O sea, estos dos son los que importan, los que nos van a importar. El primer periodo, un periodo de 1.11 segundos, 1.12 segundos, y el segundo periodo, 0.41 segundos. Aquí está las formas modales con la participación modal. Ahí les voy a mostrar también lo vamos a hacer en otro software, pero el mismo concepto. O sea, uno ve aquí el periodo, la masa modal en cada dirección, en este caso en la dirección X. El primer modo mueve un 80%, un 0,8, ¿cierto? De la masa. El segundo modo, en este periodo, mueve en X un 0,18 de la masa. Ya entre estos dos suman un 98,4%. O sea, ya prácticamente entre estos dos modos ya sumaron toda la masa horizontal, toda la masa sísmica. La matriz de rigidez, entonces, ahora lo que vamos. ¿Cómo la obtenemos? La vamos a obtener condensada, o sea, solo de estos tres nodos. ¿Cómo lo hacemos? Con la matriz de la flexibilidad de un marco de tres pisos. En análisis estructural, asumo que ustedes vieron el método de la flexibilidad, que es el inverso del método de la rigidez, ya que la flexibilidad es el inverso de la rigidez. Entonces, ustedes pueden sacar la matriz de flexibilidad, que es dada eh, una fuerza unitaria, al revés, al revés, al revés. Es cuando se aplica una fuerza unitaria en cada grado de libertad, ¿cuánto se deforma? Eso es lo que nos da esta matriz. Entonces, F11, F21, F31 y así, ¿cierto? Entonces, F11 es dada una fuerza unitaria en el grado de libertad uno aplicada en el grado de libertad uno, ¿cuánto se mueve el grado de libertad uno? ¿Cuánto se mueve el grado de libertad 2? ¿Cuánto se mueve el grado de libertad 3? Y así. Ya lo mismo para cada piso. ¿Ya? Entonces armamos esta matriz. F11, F12, F13, etcétera. El método de la rigidez es al revés. Es dada una deformación, ¿cuál es la fuerza necesaria para generar una deformación unitaria? ¿Ya? Entonces, nosotros podemos hacer esto en el software. Ya tenemos ya tenemos la estructura. Entonces, aplicamos una fuerza unitaria en el grado de libertad uno, en el grado de libertad 2 y en el grado de libertad 3 y vemos las deformadas. Y nosotros, el software lo hace por nosotros. Se deforma con la fuerza uno, con la fuerza 2, con la fuerza 3 y medimos en cada punto cuánto se deformó. Entonces, en el marco, en el piso uno, para la fuerza uno, acuérdense, era, aquí está, una fuerza en el primer grado de libertad, uno, 2, 3, ¿cierto? El piso uno se deforma 0,5570 milímetros, el piso 2 0,8677, el piso 3 0,9658. Y así lo mismo para los otros pisos. El piso 2 es 0,8677, fíjense que también es simétrica. Así va rellenando la matriz. Y si nosotros la pasamos a unidades de tonelada fuerza centímetros, dado que esto es milímetro, tenemos esto de acá. 0,056, 0,087, 0,097, etcétera. ¿Ya? Si nosotros sacamos entonces la inversa, uno dividido en la matriz, tenemos la matriz de rigidez. 53,174, 29,873, 6,526, etcétera. ¿Ya? Esta K es uno dividido en F. Después, las masas. Calculamos lo mismo que teníamos antes. ¿Ya? De peso propio, en el nivel uno tenemos 2,474, en el piso 2 2,474, en el piso 3 2,474 y así, con cada nivel. ¿Ya? Entonces tenemos la masa sísmica de 265,821. Y esta matriz de acá sumamos lo mismo por piso. Para este piso tenemos 169,674. Está acumulado en el grado de libertad uno, en el grado de libertad 2 hay acumulado 69,674 y en el grado de libertad 3 26,474. Esa es la matriz de, esa es la matriz de, por así decirlo, las reacciones verticales de peso, de fuerza, ¿cierto? Nosotros la matriz de masa la necesitamos en unidades de masa. Por lo tanto, esto de acá, que teníamos en toneladas, lo necesitamos en unidades de masa, por lo tanto lo dividimos por G. ¿Ya? Y si acá lo tenemos en toneladas fuerza por centímetros dividido en segundo cuadrado.
em, nos dan estos valores de acá, 0,1730, 0,071, 0,027, ¿ya? Con esto de aquí, nosotros tenemos la matriz de rigidez, po. Tenemos la matriz de rigidez y tenemos la matriz de masa. Por lo tanto, ya podemos hacer un análisis modal con esto, que es lo que nos preguntaban al principio. Si volvemos, nos piden determinar la matriz de rigidez y masa. Y después, ya, una vez que tenemos la matriz de rigidez y masa, nos piden desarrolle el álgebra matricial en el software MATLAB considerando un análisis de superposición modal, utilizando el método de integración exacta y método de Newmark con aceleración creciente, comparar los resultados. Em, y eso, lo vamos a hacer entonces ahora en Octave. Entonces, aquí tenemos, este software es el Octave. Nosotros, como disclaimer, por así decirlo, del curso, nosotros no vamos a enseñar a ocupar los software. Ya la idea, nosotros les vamos a presentar estas cosas. Todos estos son software gratuitos que ustedes pueden descargar en cualquier parte. ¿Ya? La idea es que ustedes siempre puedan hacer todas las preguntas que necesiten. Todos estos softwares son herramientas para llegar a los resultados que queremos. Ustedes lo pueden hacer, pueden ocupar la herramienta que ustedes quieran. Si ustedes se manejan en MATLAB, Octave es un software para ejecutar códigos de MATLAB, por si, pero que es gratuito. Esa es la gracia. Entonces, si ustedes se manejan MATLAB, pueden hacerlo directamente acá. Si quieren hacerlo en Python, pueden hacer lo mismo en Python. Lo que ustedes prefieran. ¿Ya? Cualquier duda igual, la idea es que vayan preparándose y vayan preguntando. En este caso, no voy a pasar por el código así en tanto detalle. Ya la idea es que ustedes vayan revisando y haciendo preguntas si quieren entender algo, pero voy a pasar por las cosas conceptuales generales. ¿Ya? Definimos las variables generales para el software, o sea, para lo que queremos calcular. La aceleración de gravedad, por ejemplo, en centímetros por segundo cuadrado de 981 centímetros por segundo cuadrado. La matriz de masas diagonales, de peso sísmico, más bien dicho, fuerzas, 169,674, 69,674, 26,474. Es lo que sacamos recién, recuerden. Se lo voy a mostrar acá igual. Está un poco más. Aquí está. La matriz de pesos sísmicos. ¿Ya? Aquí se define un vector y con esto de acá, crea un vector W dividido en G, o sea, a cada elemento de aquí lo divide por G y después ahí tenemos el vector, digo, ¿cierto? La matriz de flexibilidad la ingresamos, el formato que tenemos acá, acuérdense, la matriz de flexibilidad, 0056, 0087, acá, y matriz de rigidez la obtenemos invirtiendo esta, lo mismo que hicimos antes. K es esta de acá, uno partido en F, o F a la menos uno más bien dicho, ¿ya? Y el número de pisos es el número, esto lo tenemos como variable, pero son tres, ¿cierto? El largo de la matriz, el largo de los vectores, por así decirlo, de la matriz de flexibilidad o rigidez, lo que queramos, ¿ya? Podemos sacar entonces, crear el problema de vector y valores propios para sacar las formas modales y las frecuencias de vibrado con la función AIK, K y M nos entrega phi y omega cuadrado, acuérdense de dinámica, ¿ya? Phi omega cuadrado. Nosotros necesitamos eh, el omega, no el omega cuadrado, ¿cierto? Entonces nosotros primero sacamos la raíz cuadrada de omega cuadrado, por lo tanto esto nos va a dar omega, ¿ya? Y lo ordenamos en forma ascendente. ¿Por qué? Porque nos interesa normalmente el periodo más grande hacia el más bajo, ¿ya? Entonces lo ordenamos ascendente. Em, ordenamos, eso nos devuelve acá. La función sort nos entrega el vector W ordenado, que le pasamos del vector que queríamos, y es una lista, por así decirlo, un vector con los órdenes, con las posiciones del orden, por así decirlo. Ya ahí vayan metiéndose al detalle y van a poder ir viendo. Ordenamos las formas modales de acuerdo a las frecuencias y obtenemos los periodos 2pi dividido en omega. ¿Ya? Entonces, si corremos esto hasta acá, no sé, voy a poner close acá.
Run. Ah, va correcto, sí. Y si nos vamos a acá, ahí está, ¿ya? Aquí yo le quité el punto coma, por si el punto coma quiere decir que no imprima lo que está, no muestra en pantalla, por así decirlo, lo que calculó. Se lo saqué, por lo tanto, lo muestra. Y aquí están los periodos 1,12, 0,41, 0,2, obtenidos a mano por nosotros, ¿cierto? Por el problema de vector y valores propios. Lo que hizo el software, aquí están también aquí están, 1,118, casi, 1,12, 0,41, 0,41, y el tercer periodo, 0,20, 0,21, ¿ya? Suficientemente parecido. Nos vamos al software, entonces, seguimos. Déjenme cerrar estas cosas. Ya. Normalizamos. Normalmente nosotros queremos obtener la matriz B para generar el... De nuevo, a ver, les muestro aquí mejor. Nosotros nos piden obtener con el registro, a partir de superposición modal, con el registro de Constitución 2010, que lo tenemos, nos piden ocupar el método de integración exacta y el método de Newmark y comparar los resultados. Vamos a obtener la historia de aceleración, desplazamiento y velocidad y más cosas, ¿ya? Igual que las cosas que hacíamos en dinámica. Entonces, para armar ese problema, no sé, necesitamos la matriz B normalizada, tal que B' por M por B sea igual a la identidad. B traspuesta, digo. Eso se hace con esto de aquí. Es la típica normalización que se hace. Después la matriz de amortiguamiento clásico. Vamos a ocupar un chi de 3% por cada modo. Por lo tanto, obtenemos la matriz C, que del problema típico de vector y valores propios de dinámica que vieron era M, la matriz de masa, por la matriz B, por la diagonal de 2 chi por omega, 2 chi omega, claro, y después por B' por masa. Entonces, todo lo que tenemos anteriormente, nosotros podemos construir la ecuación de... Esto sigue corriendo, ¿no? Déjenme cortarlo. Ahí está. Espera un poco. Voy a correrlo de nuevo, mejor. Y ahí está. Con todo lo que tenemos anteriormente, podemos construir la ecuación de comportamiento dinámico, que es masa por aceleración, UPP, U dos puntos, ¿cierto? La segunda derivada de la posición, masa sísmica, por así decirlo, por aceleración, más la matriz de amortiguamiento por la velocidad, U punto, UP, en función del tiempo, ¿cierto? Y K es la matriz de rigidez por la deformación, tiene que ser igual a las fuerzas excitantes, ¿cierto? Que sería la matriz de, en este caso son registros sísmicos, por lo tanto tenemos masa por aceleración, ¿ya? Masa por el registro de aceleración del suelo, más bien dicho, ¿ya? Y por el vector R, que si no que no recuerdo muy bien cómo se llama, era el vector de participación, si no me equivoco, que es a la larga define qué grados de libertad son los que participan dentro de la ecuación de movimiento, ¿ya? Que en este caso son puros unos. R es participan todos los pisos, ¿cierto? Bueno, vayan siempre sus códigos en el curso. Nosotros vamos a pasarles estos códigos. La gracia es que ustedes modifiquen estos códigos según lo que ustedes necesiten para resolver las tareas. Eh, lo importante del curso son los resultados, más que los códigos. Con eso quiere decir, sean ordenados para que ustedes puedan entender lo que ustedes mismos están haciendo, porque y vayan a poder reutilizar las cosas y sea fácil para entender todos. Yo, con el ayudante y yo, vamos a corregir. Obviamente, los códigos los vamos a mirar, pero lo importante es crear el resultado bien. Entonces, si ustedes entregan alguna tarea, por así decirlo, y entregan el código nomás, eso no se acepta, porque siempre tenemos ciertos formatos de informe para poder mostrar los resultados. ¿Ya? Con eso entonces, quedamos. Si tienen cualquier duda, vayan preguntando por interno. Ya, obviamente aquí, como estoy grabando, no podemos hacer las dudas en vivo. Pueden sacar todas estas cosas son de dinámica, pero pueden sacar los factores de participación modal, la masa modal, ¿cierto? Con estas ecuaciones que hay acá. Se saca la matriz Mn, la matriz o el vector Ln, la matriz
FPM y después se saca la MM. ¿Ya? Eh, ya, y esto es lo importante. Gráfico en las formas modales del edificio. Nosotros tenemos em, un largo de columnas de 4 metros, acuérdense, una altura de pisos, ¿cierto? Y un largo de los vanos de 6 metros. Y esto es una función que obviamente les va a quedar para ustedes, que grafica un edificio, por así decirlo, con la configuración que les dije, con que toma como input largo de columnas, largo de vanos, la matriz de formas modales y los periodos. ¿Ya? Esta, véanlo ustedes en detalle, pero toma como input lo que les dije, la altura de piso, el ancho de la base, LP y LB, HP o B, pónganle como quieran, la matriz de modo de deformación, la matriz de las formas modales y los periodos. Y esto agarra, vayan viendo, pero va sumándole a cada punto la deformación asociada a la forma modal y nos va a generar este gráfico de aquí, que si lo ven, chuta, no se agranda mucho, ¿eh? Mejor. Ahí está. ¿Cómo se resetea esto? En un segundo. Ahí está. Ya. Ahí sí. Primer modo, 1,12 segundos. Segundo modo, 0,41,6. Tercer modo, 0,20. Y con la deformada hacia la derecha, hacia la izquierda y derecha, o sea, las dos. Una guatita, dos guatitas, tres guatitas. Tercer modo. ¿Ya? Con esto graficamos. Si comparan esto, podemos compararla con las del software. Acuérdense que teníamos los pantallazos de lo que se hizo el software. Nosotros tengo hartas cosas abiertas, pero mira, si nos vamos a las formas modales obtenidas acá, primera forma modal, otra cosa para el lado, segunda forma modal y tercera forma modal encontrada por el software. Ya asociado, obviamente, esto es la matriz de rigidez condensada. Ya esto es para cada nivel. Ya. Después, lo siguiente que tenemos. Tenemos graph 1. Ya. Siguiente. Registro de aceleraciones. Ya tenemos el problema de vectores y valores propios. De aquí para arriba, eso es. Ya, obtener las formas modales y los periodos. Eso es lo importante. Tenemos abajo entonces. Registro de aceleraciones. Nosotros tenemos un vector que es constitución.txt que tiene puros valores de aceleraciones. ¿Ya? Con el registro de aceleraciones. Entonces nosotros lo cargamos en UG, que es la aceleración del suelo. Lo vamos a poner. Para saber la cantidad de puntos, le sacamos el largo, el intervalo de tiempo, que obviamente es un dato con el que fueron medidos los datos de los registros, es 0,02 segundos. Por lo tanto, armamos un vector de tiempo que va desde 0 hasta este delta t por n puntos, ¿cierto? Menos uno, ya que estamos contando el primero. Y eso, po, tenemos un vector entonces de aceleraciones, que está en centímetros por segundo cuadrado, si no me equivoco, y un vector de tiempo. Con eso podemos calcular la historia de velocidad y desplazamiento, integrando estos registros. Nos dijeron que lo hiciéramos con la integración exacta y con Newmark. Uh, Con integración exacta y con método de Newmark. Con aceleración creciente, eso, las cosas de dinámica, ya. Pero nosotros lo hacemos entonces, sacamos un vector de desplazamiento, de velocidad, perdón, y de desplazamiento. Total, vector de aceleración ya lo tenemos. De aceleración basal, perdón. Eh, 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 y aquí lo tenemos entonces. Producto de... Ya. Entonces, la historia de velocidad y desplazamiento. La sacamos con esto, integrando. Estos son la integral de sumas de Riemann, por así decirlo. O sea, la integración exacta de esto. Entonces, agarramos un vector, lo creamos con puros ceros, ¿cierto? Este va a ser la velocidad y esto va a ser el desplazamiento. Y hacemos un ciclo donde el parte todo esto en cero. Entonces, el ciclo I más uno, o sea, el siguiente paso, es la aceleración dividida en 2 por delta tiempo, más la aceleración del siguiente punto, etcétera. Esto es las cosas de dinámica, no voy a ir al detalle acá. Se hace lo mismo con el desplazamiento y sacamos entonces el PGA, PGB y PGD, que son la aceleración máxima, la velocidad máxima y el desplazamiento máximo, ¿cierto? Del suelo, desde el suelo. Graficamos también esto.
la aceleración, la velocidad y el desplazamiento, con estas cosas de aquí, ¿ya? Pero lo que nos entrega esto es este gráfico. La historia de aceleración, de velocidad y de desplazamiento. Entonces tenemos en centímetros por segundo cuadrado, siempre fíjense, voy a abrir esto un poco, ahí está, ya. La velocidad, o sub g, del suelo, en centímetros por segundo cuadrado, ¿ya? Fíjense, un g son 981 centímetros por segundo cuadrado, y nosotros estamos llegando a un PGA, que aquí está marcado con ese circulito, de aproximadamente 400, o sea, más o menos la mitad de g. Esto es algo más o menos que uno espera. Uno no espera que sea una aceleración de 10G, ni obviamente muy, muy chica, tal como 0.001G, qué sé yo. Entonces, cuando ustedes hagan sus gráficos, todos en las tareas, siempre pónganle unidades a esta cosa y revisen las unidades con las que están trabajando. ¿Ya? Porque equivocarse de unidades o algo así es un error gigante. ¿Ya? Entonces pueden ver ahí, centímetros por segundo cuadrado, dado esto mismo, velocidad a partir de la aceleración con el PGD, ahí, PGV, perdón, Peak Ground Velocity, y con el desplazamiento también lo pueden sacar, donde aquí se obtiene el desplazamiento mayor en este punto. Fíjense que el PGA, el PGB y el PGD todos ocurren en instantes distintos, obviamente, ¿ya? No son en el mismo punto. Con eso obtuvimos entonces la historia de aceleración, que ya la teníamos, ¿cierto? Esto en verdad es graficar el registro, ¿ya? Obtuvimos la velocidad y la distancia, integrando, perdón, con la integral. Si hacemos entonces después para el registro, aquí está, ya, gráfico, aceleración, velocidad, y ahora calculamos la respuesta en el tiempo del sistema. La respuesta en el tiempo del sistema. Lo vamos a hacer para ciertos periodos, no lo vamos a hacer para muchísimos periodos porque tenemos que calcular la respuesta del oscilador para cada uno de estos periodos, ¿cierto? Entonces, lo vamos a hacer para un vector, primero, entre 0.01 segundos, no lo vamos a hacer para un oscilador de periodo cero, o sea, infinitamente rígido. Vamos a partir en 0.01 segundos y hasta un segundo vamos a hacer un delta de 0.01. Entonces 0.01 vamos a calcular en 0.02, en 0.03, etcétera, hasta llegar a 1. Después desde 1.1 en adelante hasta 3, lo vamos a hacer cada 0.05. Bueno, les voy a mostrar por qué, ¿ya? Fíjense que este obviamente es mucho más denso que este de acá. Este de acá, digamos, va a tener 200 puntos, por decir algo, y este de aquí va a tener 20, qué sé yo. ¿Ya? Y vamos a agrupar estos dos vectores, porque queremos que sea este a continuación de este. Entonces T1, T2. Eh, las frecuencias angulares vamos a necesitar para las típicas ecuaciones, que es 2pi partido en T, y al revés para el periodo 2pi partido en omega. Los amortiguamientos que vamos a hacer, lo vamos a hacer para un 2%, para un 3% y para un 5%. Vamos a hacer los espectros o sea, los registros, los espectros, etcétera. Y vamos a integrar cada delta t de la aceleración. Vamos a ocupar el delta t del registro directamente. ¿Ya? Por eso dt ac igual dt. La historia de desplazamiento, entonces. Vamos a agrupar esto, vamos a hacer matrices de n igual el número de puntos, ¿cierto? En el número de puntos de aceleraciones. ¿Para cuántos periodos, cuántos osciladores distintos vamos a tener, ¿cierto? El largo del vector de periodos que teníamos definido acá. Todo esto lo hacemos con variables tal que uno, si ustedes quieren modificar algo, fíjense que lo modifican acá nomás, no tienen que modificar después para abajo. Esa es la idea. Bueno, una matriz de n por t por la tercera dimensión. ¿Para cuántos amortiguamientos? Lo vamos a hacer para un 2%, para un 3% y para un 5%. Por eso el largo no. Para, primero para el nube 2%, para el nube 3% y para el nube 5%. Eso lo vamos a hacer con la historia la respuesta, más bien dicho, de desplazamiento, la respuesta de velocidad y la respuesta de aceleración. Y todo esto partiendo desde el reposo, por lo tanto la velocidad inicial cero y la velocidad inicial cero. Bueno, y la aceleración inicial cero también. Ya, sacamos los espectros entonces. Los espectros de desplazamiento y velocidad va a ser una matriz, ¿cierto? Lo vamos a hacer más bien dicho con una matriz, que va a ser, lo vamos a partir con ceros, o sea, esto lo rellenamos con cero al principio. Va a tener el largo de una posición para cada periodo
y una posición para cada amortiguamiento. ¿Ya? O sea, vamos a tener larga, vamos a poder sacar un vector para el 2%, para el 3% y para el 5%. ¿Ya? Y el largo de periodos. Eso lo hacemos para el espectro de desplazamiento, el espectro de velocidad y el espectro de aceleración. Hacemos entonces un par de ciclos for. Voy a pasar un poquito más al lado esto para explicarles rápidamente. Para cada uno de los periodos y para cada uno de los amortiguamientos, calculamos la historia de desplazamientos y velocidades, ¿ya? Con la integración exacta. Ahí les muestro, me meto a esta función. Lo guardamos en la posición correspondiente, ¿cierto? Sacamos para cada periodo, o sea, cada uno de estos periodos es un oscilador distinto, ¿cierto? Porque tiene distinta rigidez. Entonces, nos metemos al primer oscilador y nos metemos después a ese oscilador que tenga un amortiguamiento del 2% y hacemos esta integración. Lo guardamos donde tenga que guardarse. Eh, todo el vector relleno, ¿cierto? Para todos los pasos de tiempo en la posición del oscilador, periodo, que le corresponde, y, y en la posición de amortiguamiento nu, J, ¿cierto? Que le corresponde. Guardamos la historia de desplazamiento y la historia de velocidad, o sea, la respuesta, que lo sacamos con integración exacta. Y voy a meterme rápido a esta función, que ustedes también la van a tener, ya les subo todo esto al canvas. Integración exacta es una función que retorna u, b, que aquí está. Bueno, la historia de desplazamiento, respuesta digo desplazamiento y velocidad a partir de un sistema de un grado de libertad usando el método exacto de Chopra 5.2. Todo esto es de dinámica, obviamente. El input es la aceleración del suelo, o sea, en centímetros por segundo cuadrado, es importante. El delta t de aceleración, el delta t del registro, las frecuencias angulares, omega, el amortiguamiento nu y las condiciones iniciales, U0 y V0, en centímetros y en centímetros. La frecuencia en radianes por segundo, el nu en sin unidad, 2%, 3%, etcétera. Y esto no les voy a mostrar acá, pero es el método de la integración exacta que ustedes hicieron en dinámica. Lo mismo. Pero esto retorna U y V. Volviendo entonces, nos entregó U y V. La aceleración entonces la sacamos con la típica ecuación, ¿cierto? En dos veces la aceleración del suelo, quiero decir, menos U sub G, menos dos veces el amortiguamiento por omega por velocidad. Esto lo sacamos con ¿cómo decirlo? Esta es la ecuación de movimiento, ya despejando hacia un lado. En, como superposición modal, por eso estamos hablando de la matriz de frecuencias angulares, la matriz de velocidad, frecuencias angulares de nuevo, etcétera, amortiguamiento, ustedes saben. Se sacan entonces los espectros de desplazamiento. Cuando nos veamos presencialmente o ahí online, ahí voy a ir asegurando que vayan conociendo todos los conceptos, pero acuérdense siempre, los espectros son los máximos en valor absoluto de la historia de desplazamiento, por ejemplo, de la respuesta, digo, de desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, el espectro de desplazamiento es el máximo en valor absoluto de la respuesta de desplazamiento. El espectro de velocidad es el máximo en valor absoluto de la respuesta de velocidad. Y lo mismo de aceleración. ¿Ya? Entonces, con esto, con este ciclo, digo, guardamos los resultados después, para no tener que correrlo todo el rato, porque esta parte de aquí es súper pesada. Tiene que hacer muchísimos cálculos. Entonces, esto no es tan importante, pero lo guarda ahí en resultados 01.mat, un, un archivo en el que guarda todos estos vectores. Em, ya, entonces graficamos los espectros de aceleración, velocidad y desplazamiento. Em, bueno, si se fijan acá, esto, acuérdense, las ondas P y las ondas S. Las ondas P son más rápidas, llegan antes. Entonces, esto venía en cero, ¿cierto? Se empezó a mover aquí con las ondas P. Y en algún punto, obviamente no es tan obvio como saber cuál, pero en algún punto por acá empezaron a llegar las ondas S. Entonces empezó a aumentar la intensidad. ¿Ya? Este es el registro, claramente aceleración. El espectro aquí tenemos espectro de, chuta, no sé bien.
Ahí está. Ya. Sí, se demora un poco en cargar. Ahí está. Que es muy pesado esto. El espectro entonces. Aquí tenemos el espectro de aceleración. Minimizar eso. Ahí está. El espectro de aceleración, de velocidad y de desplazamiento. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos aquí espectro de aceleración 1500, 981. Ya, claro. Acuérdense, la aceleración en centímetros por segundo cuadrado, que son 981 centímetros por segundo cuadrado. Aquí estamos llegando a un máximo, digamos, de 1700, así 1600 centímetros por segundo cuadrado, o sea, como prácticamente 1.8 G, ¿ya? De aceleración máxima, el espectro de aceleración, para un chi de 2%, 3% y 5%. Si se acuerdan, el vector que teníamos nosotros para uno entre 0 y 1 era súper denso. Estamos calculando muchísimos puntos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta variación. Después desde uno hacia adelante teníamos un vector menos denso. ¿Por qué? Porque es mucho más suave. En general la respuesta aquí es mucho más suave y aparte la mayoría de las estructuras industriales que nos interesan, las estructuras que nos interesan en general normalmente para la parte industrial son del periodo un segundo para abajo. Es raro que tenga un periodo de un segundo para arriba. En el caso justo de lo que estamos viendo nosotros hoy día, tenemos que el primer periodo está en 1,12 segundos. Justo. Entonces nosotros sepan que estamos respondiendo como por acá. O sea, lo que estamos buscando, la primera forma modal de nuestra estructura, está por aquí. Para la aceleración, lo mismo para la velocidad y lo mismo para el desplazamiento. Entonces ustedes vean, ahí pueden sacar las conclusiones que quieran, no sé, respecto a la rigidez del suelo, que nosotros encontramos la aceleración, el pic por acá, la velocidad, mientras más rígido, más grande la aceleración en general. La velocidad se produce lo contrario, y el desplazamiento, en verdad, que es lo que me interesa. em, Mientras más flexible, más alta el desplazamiento, ¿cierto? Y el amortiguamiento también, pues vean, el 2%, 3% y 5%. Que para el 2% son bajo amortiguamiento, las respuestas en general son mayores que para una estructura con mayor amortiguamiento, como el 5%. Fíjense, son menores y además más suaves los pics de todas las cosas, ¿ya? Eso, con eso tenemos los espectros de aceleración, velocidad y desplazamiento. Después graficamos los registros, la historia de desplazamiento, más bien dicho, para mínimo amortiguamiento, em, para los periodos que entregan el máximo de SA, SB y SD. ¿Ya? Entonces vamos a ver el espectro, ¿dónde lo tengo? Acá. El espectro para el mínimo amortiguamiento, dijo, ¿cierto? Para el mínimo amortiguamiento, ¿ya? Para el mínimo amortiguamiento. Entonces, para el 2%, obtenemos el periodo que entrega el máximo del espectro, digamos que por acá, 0.30 y algo. Lo mismo para la velocidad, pucha, probablemente aquí. Y para el desplazamiento, que es probablemente, no sé si aquí o aquí. Pero eso lo podemos ver con el software. O sea, le pedimos el máximo, ¿no? Máximo y su posición. Y eso, quiero decir, máximo, esta función nos va a entregar el máximo y aparte nos entrega la posición de dónde está el máximo dentro de este vector. Para el amortiguamiento mínimo, son mínimo nu y no sé qué posición es, puede ser anda a saber si el vector de amortiguamiento lo pusimos ascendente o decreciente o descendente, etcétera. Sacamos los periodos máximos entonces. Un vector con T para el periodo donde se genera el máxima aceleración, la máxima velocidad, el máximo desplazamiento. Y graficamos la historia de desplazamientos para esos tres casos. Y aquí lo tenemos. La historia de desplazamientos son estos de acá. ¿Ya? Y aquí, mire, fíjense. El primero no se genera aquí, ustedes pueden irse al detalle. Era a los 0,33, después al 1,9 segundos, la velocidad máxima y después el desplazamiento máximo en 2,85, más o menos. Entonces, aquí estamos registrando el desplazamiento para un chi de 2% de la estructura que tenga periodo 0,33, cómo se mueve, el desplazamiento y la historia, perdón, la historia de velocidad y la historia de desplazamiento. Esto está ¿en qué unidad está? Historia de desplazamiento de 0,33 segundos. Debe estar en metros por segundo, claro. Ya.
Después, eh, nos piden sacarla dentro de todas estas cosas que vamos a ver. Para los resultados. Si aquí tenemos lo mismo, podemos sacar entonces. Esto se lo muestro porque les va a aparecer en futuras tareas y todo. Vamos a sacar la pseudoaceleración versus el periodo. La pseudoaceleración es lo que a nosotros nos importa. ¿Cuál es el significado de la pseudoaceleración? Es la aceleración equivalente que siente la estructura cuando el desplazamiento es máximo. O sea, nosotros nos vamos al espectro de desplazamiento de nuestra estructura, que es este de acá. Sacamos para cada uno de estos puntos, sacamos la aceleración equivalente, dado que el espectro de desplazamiento es omega cuadrado veces el espectro de aceleración. O sea, al revés. El espectro de aceleración es omega cuadrado por el espectro de desplazamiento, por la ecuación típica de dinámica de movimiento. Entonces ahí sacamos la pseudoaceleración, que es lo que nos interesa a nosotros, porque el daño en las estructuras y la respuesta en las estructuras viene normalmente dado por el desplazamiento que tienen, más que por la velocidad o la aceleración que ellos tengan. Graficamos entonces, sacamos el espectro de pseudoaceleración con esto de aquí, la pseudo velocidad y la pseudo aceleración, la sacamos a partir del espectro de desplazamiento. Omega por SD es pseudo velocidad y omega por PSV, o bien omega cuadrado por SD, lo mismo, dividido en G, la pseudo aceleración. Entonces graficamos la pseudo aceleración, que lo tenemos en este gráfico de acá. Este de acá, y este es el que más nos importa. Este gráfico, la pseudoaceleración. Entonces tenemos aquí que para los periodos bajos, digamos 0,30 y algo, por acá, tenemos una pseudoaceleración de 1,8, 1,75 G, y súper drásticos los cambios, por así decirlo, para un amortiguamiento del 2%, bajamos del 3% y es más suave, en general digo, en 5% más o menos también, y van bajando también las respuestas. Piensen que para un mismo punto tenemos, no sé, para este punto tenemos 1,75, un poquito más abajo tendremos 1,40 y algo tal vez, y un poco más abajo tendremos 1, ¿cierto? Entonces, después, graficamos la pseudoaceleración versus el periodo, y lo último, nosotros podemos también obtener un gráfico, que es, no me acuerdo cómo se llama este gráfico, pero con los radios, ¿ya? Que este gráfico es pseudoaceleración versus pseudodesplazamiento, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos en el eje X el pseudo-desplazamiento, en el eje Y la pseudo-aceleración. Nosotros sabemos que SA, la pseudo-aceleración, es omega cuadrado por SD. Por lo tanto, tenemos una ecuación de la recta, po, Y igual mx, ¿cierto? Siendo m omega cuadrado, x el pseudo-desplazamiento y, digo, la pseudo-aceleración. Entonces podemos trazar una recta. Cada una de estas rectas, la pendiente de esta recta es omega cuadrado, ¿cierto? Entonces con esa recta yo puedo al tiro identificar la, mm, a partir del pseudo desplazamiento, ¿qué pseudo aceleración tiene? ¿Ya? Y cada uno de estos omega cuadrados está asociado a un periodo, ¿cierto? Entonces, estos son los radios: 2,35 segundos, 1,1, 0,76, 0,51, 0,26, 0,01, etcétera. Entonces aquí yo grafico la pseudo aceleración versus pseudo desplazamiento. Entonces, en este gráfico la idea es que puedo sacar mil cosas. O sea, puedo sacar muchas cosas al tiro, ver cómo se relaciona la pseudo aceleración y el pseudo desplazamiento para un periodo dado. ¿Ya? Si se fijan en este gráfico tengo todo. Tengo la pseudo aceleración, pseudo desplazamiento y aparte el periodo en un mismo gráfico. Entonces, si necesitase, podría sacar información a partir de aquí. ¿Ya? Y eso es por la parte de Octave. De nuevo, estos códigos ustedes los van a tener. La idea es cuando hagamos después las ayudantías presenciales, o sea, como al mismo tiempo digo, me vayan preguntando si tienen alguna duda. Estos códigos van a quedar para ustedes, para las tareas, todos ustedes pueden ocuparlos. eh, Son para ustedes, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, pueden consultar. La idea es que ustedes vayan modificando las cosas que sean necesarias para poder resolver lo que ustedes necesitan. Ya. Siguiente entonces. Déjame que teníamos en carpeta. Para hoy día les mostré los códigos MATLAB. Bueno, y aquí en este Excel igual se los voy a subir, pero aquí están los pantallazos de lo que hicimos. Para un registro, para un vector, digo, harto más denso, o sea, mucho más puntos. Entonces se demoró obviamente mucho más en calcular esto, ¿ya? Con los registros, todo lo que fuimos conversando. Ya.
Siguiente. Yo les voy a mostrar entonces Estos son, ya, estos, en otra universidad, una tarea que hizo el profesor Carlos, ¿ya? Donde en la pregunta uno, esto es un ramo, no me acuerdo cómo se llamaba, un electivo específico de acero, o sea, no eran directamente diseño sismo resistente, ¿ya? Pero les pedí algunas cosas. Entonces, por ejemplo, una pregunta, no me mira la pregunta 2 directamente, teníamos una estructura de un marco de tamaño L en altura, 2L hacia el lado, tres niveles y dos columnas, o sea, un vano, ¿cierto? Em, Nos da lo siguiente, L 4 metros, por lo tanto 4 metros de altura, 8 metros de largo, nos da las vigas, y N 40 por 49,3, sus LB, etcétera. Las columnas, también con su largo longitud de volcamiento, etcétera. Las almas de todos los elementos se encuentran en el mismo plano, por lo tanto están todas orientadas en su eje fuerte. Nos piden el máximo valor admisible de la carga F, dado que F esté repartida así, 1,5 Fs hacia el lado en cada nodo, ¿cierto? 1,5, 1,5, un F, un F, 0,5, 0,5 y eh, Fs hacia abajo también, 10 F en cada nodo. Y saber cuánto es lo máximo F, ¿cierto? Que podría soportar esta estructura, dado que nos dieron las secciones, los LB, etcétera. Considerando el ICC 360 16, o sea, o 10, digo, con lo que hacemos normalmente acá en Chile. Eh, eh, em, con la sin, perdón, con la pregunta 2 era. Pregunta 2, pregunta 2. Aquí está, pregunta 2. Aquí está. Con método, vamos a hacerlo con el método ASD. F igual, vamos a considerar F unitario de 1 tonelada. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Les voy a mostrar un software que se llama el RISA 2D, ya que es un software súper simple de ocupar para marcos, todo este tipo de cosas que en verdad es súper, súper fácil de ocupar. ¿Ya? Con eso vamos a obtener los esfuerzos ahora. Entonces, el RISA. Aquí está el software en el modelito en RISA. ¿Ya? Yo voy a partir uno desde cero. Ya voy a partir, ahí está. Este es el RISA. Entonces, ahí ustedes tienen los links, lo pueden buscar en internet, este es gratis. ¿Ya? Si ustedes saben o quieren ocupar otro, háganlo sin problema. Pero en el RISA, entonces, nosotros vamos a hacer esto desde cero. Teníamos que, vamos a irnos al principio. ¿Ya? Acá está. Ya. Primero vamos a definir los nodos. Esto lo voy a hacer desde cero ahora en vivo. O sea, claro, para que les quede grabado, ustedes cuando quieran replicar esto, y háganlo, por favor, repliquen lo que estoy haciendo para asegurarse que sepan ocupar el programa, sea en este programa o en otro, pero los mismos resultados deberían obtener, em, para que sepan hacerlo, ¿ya? Entonces aquí, en, en esa columnita, voy a definir los nodos, los coordinates, debiese salir por acá, joint coordinates. Voy a crear, las unidades, fíjense, están pies. Yo no quiero eso, yo quiero en metros esto. Standard metric. Metros, las fuerzas en toneladas fuerzas, que es metric ton, ¿ya? MT. Las dimensiones en milímetros, ¿ya? Sí. Los momentos en toneladas fuerza también, MT por metro. MT metro. Y eso es lo único, sí. Ya, ok. Reflexión en milímetros, ya, ok. Ya, entonces, el primer nodo, aquí, apreté Enter. El primer nodo lo quiero en el 0, 0. 0, 0. El segundo nodo va a ser este, va a estar en el 4, x igual 4 y igual 0. X igual 4 igual 0. Después el tercer nodo va a estar acá arriba. X igual 0 y igual 4. El tercer nodo, x igual 0 y igual 4. Después voy a seguir en 4,4. 4, 4. Después ahí me los va creando, fíjense, 1, 2, etcétera. El tercer nodo lo quiero en 0,8, ¿cierto? 2 veces 4, 8. Y en 4, 8. Y eso teníamos, ¿cierto? 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Una más. 0,12 y 4,12. Ok, ahí están los nodos, ¿ya? Em, la grilla inicial, aquí con esto aquí está, la grilla. Yo quiero
Cuatro espacios cada 1 metro, ¿cierto? Y en altura quiero dos espacios cada 1 metro. Y fíjense lo que me hace esto. Ahí está la grilla. Cuatro. Perdón, esto era dos para el lado, ¿cierto? Era ocho. Entonces lo voy a modificar al tiro. Join coordinates. Estos no son. Este es 8. Ahora sí, 8, 8, 8. Creo que me falta uno, ¿no? 8. Ahí está, ya. 4 en altura, 8 para el lado. Ahora sí. Y la grilla, la vuelvo a modificar. No se me va a olvidar. 8 espacios cada 1 metro. Ahora sí. Ahí está. Los nodos tenemos. Después vamos a definir las columnas y vigas, etcétera. Entonces voy a generar, a mí me gusta hacerlo así, section sets. Le voy a decir, a uno le voy a poner columna y a otro le voy a poner viga. ¿Ya? La columna, ¿qué perfil va a ser? Va a ser una columna HN20 por 54.8. Esto lo vamos a ir haciendo más veces, ¿ya? Columna va a ser una sección, fíjense, chilena. Están las secciones de licha, entonces súper cómodo, ¿ya? Aquí el tipo de perfil que quieran, en este caso un WF, White Flange. H, ¿cuánto era? HN20 por 54.8. Están las IN, HN, van bajando, 20 por 54.8. La viga que era una viga IN40 por 49.3. Lo mismo. Chilean. IN40 por 49.3. Está un poquito más arriba. 40, 40, 40, 49.3. Ya, esto para que no nos tire mensaje y nomás yo le voy a decir que la columna es tipo columna, la viga es tipo viga. ¿De qué material? Acero A36. Debéis estar generado acá. Ahí está, A36. A36. Y nada más. ¿Ya? Si ustedes quisiesen definir un material, lo hacen aquí. Materials, Enter, y pueden escribir lo que quieran. Y darle la elasticidad, el módulo de corte, el nu, el coeficiente térmico, la densidad, etcétera. ¿Ya? Section sets. Ahora vamos a dibujar los elementos. Los elementos. Los voy a dibujar acá. Primero voy a definir las columnas. Entonces la defino acá. Empotradas en cada parte, ¿cierto? Ujú, fully fixed. Entre keep this dialog open. Entonces, aquí está. Primer elemento, segundo elemento, clic derecho, dejo de dibujar. Clic, clic, clic derecho para dejar. Tercer elemento, acá, para mis columnas. Después las vigas, lo mismo, de izquierda a derecha. Tratan siempre de dibujar de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, y así, para que siempre les quede ordenadas las cosas. Eh, Close, podemos cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí. Nos falta definir también los apoyos en la base. Con esto de aquí, le podemos decir que abajo es fixed. Aplicar ahí un fixed empotrado en reacciones X, o sea, horizontal, vertical y momento. Esto es 2D, ¿ya? Con estas coordenadas X, Y Z hacia afuera, hacia nosotros en la pantalla, ¿ya? Por la regla de la mano derecha. Veamos si están las orientaciones bien. Nosotros queremos que estén todas estas cosas en su eje fuerte. Con esto de aquí, ustedes van prendiendo entre los elementos em, como barras. Después creo que es con los colores de las secciones. Y ¿cómo se llama esto? Wireframe y render. Esto es como en 3D, por así decirlo, extruido o no. ¿Ya? Así no veo bien. O sea, yo ahora sé que estoy viendo las alas, ya por convención. Si no veo el alma, quiere decir que estoy viendo las alas. Normalmente uno dibujaría aquí las almas, perdón, en línea punteada. Pero con este botón de acá, ISO, pueden ver fuera del plano. Entonces ahí ven que en, dentro del plano, ¿cierto? O sea, que está el alma dentro del plano, por lo tanto las cosas orientadas en su eje fuerte, ya que estamos analizando esta cosa por los lados. Ya, si se fijan, veo los section sets y sale columna. O sea, me equivoqué y puse las columnas, las vigas como columnas. Entonces yo lo puedo ver aquí, los en members, y aquí lo definí,
Me salen los miembros, el uno 2 3 hasta el 9, qué nodos son y qué sección tienen. Y yo, chuta, ¿cómo sé cuál es M1, M2, M3? Yo con este botón de acá, Model Display Options, puedo mostrar las cosas del modelo. Entonces, miren lo que voy a hacer. Le voy a decir a los miembros que me muestre como label su label, ¿cierto? ¿Cuál es M1, M2, M3? Ahí está, M1, M2. ¿Ya? Lo voy a poner de nuevo en XY. Y dice M1, M2, ahora sé cuál es cuál. Y ahora sé que los que son vigas son el 7, 8 y 9. Entonces, esta es. Vamos a ver esto para el lado. Ahí está. Este es una viga. No sé por qué no se seleccionó antes. Quería haberlo hecho. Viga, viga. Ahora sí. Y aquí se tiene que haber puesto actualizado. Ahí está, como viga. Y si la extruyo, fíjense en los tamaños. Acuérdense, teníamos las columnas HN20 y las vigas IN40. ¿Ya? O sea, estos son 40 centímetros de altura y estos son 20 centímetros de ancho. Em, ya. Siguiente. Entonces tenemos esto. Ahora carguémoslo. ¿Ya? Vamos a calcular, o sea, cargar una fuerza horizontal y una fuerza vertical. ¿Cierto? Las horizontales van a ser estas y las verticales van a ser las de 10F. Ya. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí están en orden las cosas. Están los basic load cases y los load combinations. ¿Ya? Los load cases es a la larga cuáles son las cargas que actúan sobre la estructura, sin decir cómo. ¿Ya? Yo puedo decir cargas horizontales, por ejemplo, viento, sismo, lo que yo quiera inventarme, en verdad. Cargas horizontales, digamos. Y cargas verticales que puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser sismo vertical, por ejemplo, podría ser sobrecarga, cargas muertas, etcétera. Yo con los load cases en general, y todos los softwares funcionan igual, el mismo concepto digo, load cases es qué son las cargas. Y después los load patterns o las combinaciones de carga son cómo afectan las cargas sobre el modelo. ¿Cómo afectan? Claro. Una vez es la fuerza horizontal, 1.5 veces, yo tal vez le quiero cambiar eso, etcétera. En resumen, vamos a hacer fuerza horizontal, fuerza vertical. ¿Ya? Los load cases. Después vamos a ver. Ahora podemos asignar las cargas. ¿Ya? Yo voy a asignar las cargas con este botón de ahí. Que si pongo el mouse encima me dice Apply Joint Loads or Moments to Joints. Voy a decir que es una carga, fuerza horizontal. ¿En qué dirección? X. Las horizontales. ¿Qué magnitud? Primero voy a asumir que F es 1. Entonces 0,5F, o sea 0,5. 0.5. Keep this dialog open. ¿Por qué? Para que vayan cachando, se va a quedar esto abierto mientras yo hago clic. Entonces, aquí una carga 0,5, aquí una carga 0,5, después 1 y 1, 1, 1, 1, 0,5, ¿cierto? Y arriba 1.5, 1.5, hacia la derecha, perfecto. Va, 1.5, lo hice mal, entonces ahí, ahora sí, 1.5, 1.5. Ya, se me sumaron con las anteriores porque las apreté dos veces. Yo con esta tablita acá al lado puedo ver las cargas y moverlas con una tablita, ¿ya? Tengo 3 4 5 6 7 8 L, X, 0, 5, 0, 5, 1, 1. Aquí la embarré. Entonces yo voy a borrar estas de acá. Delete current line. Y delete esta también. Delete current line. Ya. Ya voy a borrar todas estas dos también. Delete mark lines. Ya. 0, 5, 0, 5, 1, 1. Súper. Y sigo asignando las cargas de 1.5, ahora sí, y 1.5. Las horizontales. Ahora las verticales. En dirección y es hacia arriba, por lo tanto, si quiero que sea hacia abajo, le pongo un negativo. -10 en cada punto. F igual 1. Sumo. -10. Aplico en cada nodo. 10, 10, 10, 10, 10 y 10. ¿Ya? Y lo siguiente, si quieren ver cuáles son las cargas que aplicaron gráficamente, con esto de aquí, pueden hacerlo. En la parte de loads le pueden decir, muéstrame las cargas verticales, por ejemplo, o las horizontales. Y me muestran las horizontales, las verticales. ¿Ya? Em, ya.
Y lo siguiente, las combinaciones de cargas. ¿Cómo actúan en combinación estas dos cargas? Al mismo tiempo, una menos la otra, las dos sumadas, tres veces cada una, etcétera. Yo voy a crear una combinación. Yo voy a poner C1, combinación uno. Y aquí le digo la basic load case. La elijo, le digo las horizontales, con un factor de uno una vez la horizontal, y la vertical, que es la número 2 por eso pone un 2 ahí. Uy, se lo hice mal. Ahí sí. La vertical, va a poner un 2 y una vez también. Entonces, una vez la horizontal más una vez la vertical. O sea, mi combinación, por así decirlo. Em, y eso. Entonces, aquí, bueno, yo repliqué lo que hicimos, ahora recién, ¿ya? 40 por 49,3 tenemos esto acá. La idea es que ustedes vayan haciendo pantallazos de esto, o sea, cuando vayan generando su informe. Y necesitamos los esfuerzos, ¿ya? Entonces, miren, yo corro esto con este igual. ¿Qué combinación corro? Ya, ok. Corrí la combinación. Voy a apagar las cargas, no creo que me las muestre. Quiero apagar los miembros también, eso M9, no creo que me muestre eso. Le quito, va, no label. Ahí está. Ok, ¿ya? Y ahora quiero mostrar entonces los esfuerzos. Compresión, por ejemplo. En toneladas estamos trabajando, ¿cierto? Esto se hace con este botón de aquí, Show Member Results, acá. Si yo voy apretando, o sea, clic acá al lado, axial, corte, momento, o bien ir apretándolo y va a ir variando. Yo lo puedo hacer así, o con esto de aquí. En Members, le muestro que me muestre los resultados, el axial, por ejemplo, y le puedo pedir que me muestre las magnitudes o no me las muestre, qué sé yo, y las quiero mostrar. Magnitud, plot scale, lo quiero más grande, más chico, etcétera. Qué tan transparente quiero que sea esto, etcétera. Pero aquí tengo entonces la compresión, 24,7, 35,3, 24,7, 35,3, etcétera. Esto no es simétrico, no se comprime igual acá que acá, porque acuérdense, le estaba poniendo una carga horizontal. Entonces, esa carga horizontal hace que se me comprima más acá y se me traccione un poquito acá. En combinación no se alcanza a traccionar, sino que solo se comprime menos. Eso es la compresión, la flexión, que también nos interesa, lo puedo mostrar acá, en toneladas fuerza por metro. ¿Está? Ahí está la unidad. Aquí el profesor lo muestra en toneladas fuerza por centímetro. ¿Ya? 698,3 que corresponde a 6,983 o 7. ¿Ya? Em, Eso, si ustedes quisieran cambiar la unidad, la vamos a cambiar acá, miren. En inches, yo quiero que los momentos me los muestre con tonelada fuerza centímetro. Normalmente en acero, normalmente uno trata de trabajar con tonelada fuerza centímetro y en hormigón, tonelada fuerza por metro. Son más fáciles de trabajar los números que salen a lo que estamos acostumbrados nosotros. Bueno, eso es el RISA, ¿ya? Para que vean ustedes después solo como para que entiendan qué está pasando. Si se acuerdan de este ejercicio, pedían calcular cuánto era el F máximo, ¿ya? Entonces nosotros, asumiendo que F es igual a 1, calculamos cómo está trabajando esta cosa. Entonces calculamos la viga más exigida, su LB, C sub B, etcétera, lo calculamos según el LB lo tenemos, el C sub B según el diagrama de momento, etcétera. Em, Sacamos entonces su factor de utilización, ¿cierto? Nos da 0,65. La columna más exigida, con el LB, el C sub B y el momento más fuerte y la compresión, etcétera. O sea, la flexión más bien dicho nomás, factor de utilización a la flexión de 0,79. Después tenemos que ver a la compresión. Em, para la compresión tenemos que sacar los grados de empotramiento, acuérdense, entonces tenemos que sacar para la columna más exigida, que es esta de acá, tenemos que saber el K asociado a este punto de acá y el K asociado a este punto de acá. Para este punto de acá tenemos que sumar la inercia, dividido en el largo, etcétera, de las columnas que llegan a ese punto, dividido en el de las vigas, que es esto de acá, inercia de las columnas, dividido en el largo de las columnas, y esto lo mismo de las vigas. Aquí está la información. El G superior se asume, o sea, se calcula con esta ecuación, da 1,16. El G inferior es empotrado, por lo tanto se considera como cero. eh, y eso nos da un K equivalente. Yo les voy a mostrar en, en otra ayudantía cómo se calcula el K, pero nos da con los nomogramas de la ICC 360 1,2. Entonces, calculando la interacción,
entre la compresión y la flexión, nos da 1.1, el factor de utilización. ¿Ya? Por lo tanto, uno controla la columna, no la viga. La columna, digo, falla antes que la viga. Em, Eso era para F igual a 1, carga máxima. ¿Ya? Falla la columna, por lo tanto, para saber cuánto es el máximo, podemos hacer regla de 3. F igual dividido, o sea, F igual 1 dividido en FU, nos daría 0,91 toneladas. Y si ustedes vuelven a calcular, asumiendo F igual 0,91, por lo tanto, todas estas cosas son lineales, así que si llegan, multiplican las cargas por 24.7 por 0,91, etcétera, y vuelven a calcular la flexión y la compresión, les va a dar estos factores de utilización, que para la columna nos da un factor de utilización de 1. Obviamente, todo esto es lineal, todo lo que acabamos de hacer es lineal, ¿ya? Las resistencias no dependen de las fuerzas, por lo tanto, ya que todo esto es lineal, no necesitan resolverlo de nuevo, pues, solo sacan regla de 3 y pueden escalar las cosas. No, que todo lo que hemos hecho es lineal, ¿ya? Eso es lo que tenemos por hoy día. Cualquier duda, pregúntenme nomás. Ustedes van a tener todos estos códigos que vimos, todas las cosas que hicimos van a quedar disponibles para ustedes, ¿ya? Y el RISA, el software RISA, quiero decir, el que ocupé para hacer esto, por favor, descárguenselo, repliquen lo que hicimos hoy día porque lo van a ocupar en sus tareas. En sus tareas les va a tocar hacer estas cosas y si saben hacerlo desde antes, ahora, van a ir entendiendo todo lo que vayamos haciendo en la ayudantía, ¿ya? Así que muchas gracias y ojalá estén muy bien.